Bien, entonces, vamos con la ley de radioactividad. Como siempre, cualquier aporte que quieran hacer o cualquier pregunta, o escriben por chat o preferentemente desmutean el micrófono y hablan. Porque a veces no estoy mirando el globito que aparece que hay un chat pendiente de leer. Bien, entonces. Habíamos visto decaimiento alfa, decaimiento beta en sus tres sabores, beta menos, beta más y captura electrónica. Y algo de decaimiento gamma. En cualquier caso, supongamos que tenemos un núcleo que decae por alfa o decae por beta. Entonces la idea es obtener cómo cambia la población de esa cantidad de núcleos que tengo en función del tiempo. Entonces supongamos que tengo un material que es naturalmente radioactivo, o sea que espontáneamente decae algo, y todo este conjunto de elementos supongamos que lo etiqueto es N0, la población inicial población, el número, no es otra cosa que eso. De núcleos padre. O sea, esos que son radioactivos. Y que se van a transformar con cierta probabilidad en el tiempo en otro elemento químico, en otro núcleo, en el transcurso del tiempo. Entonces, la idea es, si tengo imagínense el tiempo en esta dirección, entonces un cierto tiempo después de todo esto que había inicialmente, bueno, un porcentaje, no es que necesariamente es una región particular, un porcentaje, lo voy a marcar así, pero se transformó en un cierto núcleo Y, que inicialmente eran todos núcleos X. Bien, hubo alguna reacción que se transformó este núcleo en este núcleo más algo, dependiendo de si es un decaimiento alfa, beta o lo que fuera. Bueno, no hay mucho más que fuera. Alfa, beta, captura electrónica. Bien, entonces la idea es obtener cuánta población me va quedando en función del tiempo. Eso sería la ley de la radioactividad. Bueno, y la idea es muy sencilla. Vamos a llamar lambda a la constante de decaimiento. Les cuento ahora qué es. La idea sencilla es que la población que se pierde, o sea, cómo cambia n en el tiempo, la derivada de n en función del tiempo, es proporcional, esa constante de proporcionalidad se va a llamar constante de desintegración,
Bien, por n, es decir, por la población que haya. No importa qué instante la agarre, lo que decimos es que tanto más disminuye, o sea, tanto más es el número de núcleos que se transforman de X a Y, cuanto más cantidad de núcleos X tengo. O sea, es proporcional al número, que es una cosa completamente razonable. Bueno, me faltó acá poner un signo porque obviamente lo que decimos es los núcleos que se pierden. Entonces vamos a poner el signo menos. Como dn disminuye, con el menos ese adelante me queda positivo. Entonces lo que estoy diciendo es que los que se pierden son proporcionales a los que hay. Entonces supónganse que en un segundo se pierde el 10% de la población. Bien, ese lambda tendrá esa información de cuál es la probabilidad por unidad de tiempo de que decaigan, y multiplico por n, que es el número que hay, y eso me da cuántos van a decaer. A este número, bueno, esta es la ley. Esto es lo que nos va a llevar a la ley de decaimiento exponencial. A ver, para que se den una idea, esto es exactamente lo mismo que cuando uno pone dinero en el banco. Lo único que cuando uno pone dinero en el banco, a plazo fijo, por ejemplo, entonces el dn a dt es positivo. N en ese caso sería el número de dinero, y el lambda sería la tasa de interés. ¿Sí? Entonces multiplico la constante, que no es exactamente la tasa de interés, pero está vinculada a la tasa de interés. Es el factor porque tengo que multiplicar a la plata que puse para que me dé cuánto me dan de interés. Bueno, eso también lleva a una ley exponencial. Si uno hace, qué sé yo, lo que quiera, la población de bacterias en un lugar de alguien que está reproduciendo bacterias. Bueno, la población de bacterias aumenta proporcionalmente al número de bacterias que hay, o la población de conejos, lo que fuere. Entonces, si se mantienen las condiciones, entonces va a crecer de manera exponencial. De nuevo, el aumento, el dn a dt, de la población de lo que fuere, conejos, bacterias o lo que quieran, va a ser proporcional al número de conejos que haya. Bueno, eso va a llevar a una ley exponencial. Bueno, como lo sabemos, integramos esto, es simplemente eso. Entonces, este n está claro que es una función del tiempo. Entonces nos queda menos dn sobre n es igual a lambda por dt, y esto se integra inmediatamente. O sea, integramos entre un instante, que es nuestro instante inicial. En ese momento a la población la llamamos n0, hasta un instante arbitrario, t, y ahí la población es n de t. Bueno, estamos haciendo una chanchada para los matemáticos, pero no importa. Nos entendemos de qué estamos hablando, ¿no? O sea, tendríamos que poner un nombre distinto a la variable n dentro de la integral que la de afuera, pero nos entendemos. Bien, la integral de la derecha es el logaritmo. Así que evaluado entre n y n0 me queda el logaritmo natural de n sobre n0. Y a la derecha la integral es t, lambda sale fuera, por t menos t0. Así que esto es simplemente que n, que lo despejamos, es n0 por e a la menos lambda t menos t0. Bien, y esto es todo. Esta es nuestra ley exponencial. Nuestra ley de decaimiento radioactivo. Fíjense que lambda tiene unidades de inversa de tiempo. Es, de alguna manera, la probabilidad por unidad de tiempo de que un núcleo decaiga. Bien, y a este número, o sea, cuántos decaen por unidad de tiempo de una población, lo vamos a llamar la actividad, o la radioactividad.
o equivalentemente R de T. Bueno, la van a ver con la letra R o con la letra A, da igual. Es la actividad, según la llamen, una muestra, es decir, cuántas partes, supongamos que sea un núcleo que emite partículas alfa. Entonces sería cuántas partículas alfa está emitiendo por unidad de tiempo. O radioactividad. Bien. Bueno, habitualmente uno elige prender el cronómetro en T0 igual a 0. Entonces, si ese es el caso, la ley es N0 por E a la menos lambda T. Pero sean prolijos con eso, digamos, una pavada, pero puede generar confusión si uno no tiene claro que definió el 0 en el 0. Bueno, después vamos a ver un ejemplito de esto. Bien, entonces, si dibujamos la población de partículas que pueden decaer en función del tiempo, lo que vamos a tener es que inicialmente tenemos una cierta población y esa población va a decaer exponencialmente. Bien, un dato interesante es ver en qué momento esta población se reduce a la mitad. A ese tiempo que tarda la muestra para quedar la mitad de núcleos radioactivos se lo denomina tiempo de semivida. Bueno, calculémoslo, es trivial. Vamos a plantear entonces que n en el instante t igual a t medio es n0 sobre 2. Así que me queda n0 por e a la menos lambda evaluada en ese instante, me tiene que dar n0 sobre 2. Y fíjense que no depende de la población que tenga. No importa de dónde partí, con cuántos núcleos radioactivos partí, siempre el tiempo que va a transcurrir hasta que quede la mitad es el mismo tiempo. Así que, bueno, paso la exponencial como logaritmo, me queda el logaritmo de 1/2, paso el menos, eso me da menos logaritmo de 1/2, que eso es el logaritmo de 2. Así que el tiempo de semivida está relacionado con la constante de desintegración de esta manera. Bien, y fíjense que como no depende de la población inicial, si vuelve a transcurrir al mismo tiempo, otra vez me vuelve a quedar la mitad de la población, así que voy a llegar a n0 sobre 4, la mitad del anterior, cuando transcurran 2 semividas. Y voy a llegar a la mitad de 1/4, o sea, a 1/8, cuando transcurran 3 semividas. Bueno, y así sucesivamente.
cada vez, eso nos va a dar una idea muy intuitiva de si estamos haciendo las cosas bien. Cada vez que transcurra un tiempo igual a una semivida, la población se reduce a la mitad. Ok. Y otro tiempo interesante es si uno toma cuál es el tiempo promedio para que un núcleo se transforme, o sea, hace el valor medio de esta distribución de probabilidad, obtiene que el tau, que vamos a llamar el tiempo promedio, nos quede igual a 1 sobre lambda. Es decir, que es la semivida dividido el logaritmo de 2. Es otro parámetro. No confundir semivida con tiempo promedio. En general, cuando uno habla de decaimientos radioactivos, usamos la semivida y no el tiempo promedio. Y en el español tenemos un problema que en el inglés no existe, que a veces decimos vida media. En español, media puede resultar ambiguo, porque media puede significar en español la mitad, y media puede significar la media, el promedio. Entonces, en inglés ese asunto no aparece porque el T medio es half-life, y el tau es min-life. Y en español, si decimos vida media, ¿a cuál de los dos nos estamos refiriendo? Bueno, en general a este. Pero no lo den por sentado. Fíjense bien en el contexto. Entonces, para que no haya problemas, vamos a definir T medio como la semivida, el tiempo que transcurre hasta que quede la mitad de la población, y tau el tiempo promedio. Y si decimos la vida media de algo, y bueno, no van a saber de qué estamos hablando a menos que uno lo aclare o a menos que den por sobreentendido que estamos hablando de la semivida. Bien. Bueno, eso es todo. La ley es muy simple, van a poder trabajar calculando cosas, por ejemplo, el problema 7 de la guía, el problema 5 de la guía, son problemas que van por ese lado. Con 2 ejemplos es suficiente porque son todos iguales. Entonces, tienen 2. Uno puede obtener la población a partir de la cantidad de masa que tenga de la sustancia. Uno puede tener en gramos y pasarlo al número de núcleos haciendo simplemente la regla de 3, sabiendo cuál es la masa atómica. Bueno, y uno lo puede preguntar en función de masa, lo puede preguntar en función de número de átomos, o lo puede poner en función de porcentaje, da igual. Porque fíjense que esto es proporcional a n, y si lo pongo en masa, da igual. Si lo pongo en porcentaje, da igual. ¿Sí? Fíjense que estas cosas, cuando establecemos las igualdades, como acá en el decaimiento, a ver cuándo quedó la mitad de la población, no depende de N0, y por lo tanto no depende de N0, no depende de la masa inicial. Simplemente hagan las cuentas de las reglas de 3 correspondientes. Bien, unidades son, a ver, las unidades que aparecen acá de los tiempos son en unidades de tiempo estándar, y el lambda, que teníamos por acá arriba, es la constante de desintegración. Fíjense que tiene que tener ya de la ecuación diferencial, se nota que tiene que tener unidades de inversa de tiempo. Cuando lo despejamos de acá, también nos damos cuenta que tiene unidades de inversa de tiempo. Bueno, 1 sobre segundo,
En el contexto de frecuencias, hablamos de hertz, pero en el contexto de tiempos de decaimiento, la inversa de eso lo vamos a llamar Becquerel. Un Becquerel va a ser una desintegración por segundo. Desintegración no tiene unidades, ¿no? Así que esto es 1 sobre segundo. En este contexto lo llamamos Becquerel. Y una unidad más antigua es, que se usa también, digamos que definida previamente, a eso me refiero, es un Curie, que es una unidad basada en el experimento. Equivale a 3,7 desintegraciones por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Y esto es la actividad de 1 gramo de radio. Bien, entonces vamos a hacer la aplicación de esto que tenemos en la guía. De hecho, es exactamente el problema 9 de la guía, que es cómo es el método de datación por carbono 14. Bueno, y la idea es sencilla. Si yo conozco, voy un poquito para arriba. Acá. Si yo conozco con cuánto empecé y conozco dónde estoy, o sea, cuánta población tengo ahora y conozco cuánta tenía inicialmente, entonces puedo despejar de ahí el tiempo conociendo cuál es mi ley exponencial. Esa es toda la idea. O sea, esto voy a poner entre comillas. Conozco la población inicial de carbono 14. Mido N de carbono 14 de una muestra, entonces de acá obtengo el tiempo transcurrido. Bien, la idea es hiper sencilla. La hipótesis atrás de todo esto es muy fuerte. Si de verdad conozco cuál era la población inicial de la muestra de carbono 14. Entonces veamos cómo es el proceso involucrado. El carbono 14 recuerden, el carbono es el carbono estándar, digamos, el más típico es 6 protones y 6 neutrones, y 6 electrones, obviamente, orbitando ahí, pero el carbono 14 tiene 8 neutrones y 6 protones. A ver, voy a ver el chat.
¿El factor lambda no se usaría? Sí, sí, bien. Conozco. Ok. Conozco. Gracias por la aclaración. Yo lo di por sobreentendido, pero también conozco lambda o equivalentemente el T medio, alguno de los dos, o el tau del carbono 14. Bien, gracias por el comentario. Sí, lo di por hecho. O sea, se conoce cuál es la probabilidad de que el carbono 14 decaiga a nitrógeno 14. Bueno, obviamente se transformó un neutrón en un protón, así que tuvo que emitir un electrón. Este es el proceso en el que se transforma carbono 14 en nitrógeno 14. Bueno, la cuestión es, ¿por qué todavía hay? Bueno, este proceso, no lo voy a anotar acá, ocurre con un tiempo de semivida de aproximadamente 5.730 años. Es decir, transcurrido ese tiempo, la población de carbono 14 se reduce a la mitad. ¿Por qué no se acabó todo el carbono 14 si esa cantidad de tiempo se reduce a la mitad? Bueno, porque se sigue produciendo carbono 14. Ese también es un tema. Bueno, les voy a mostrar las diapositivas. O una diapositiva. Ok, espero que no haya sido hace mucho. Bueno, entonces, tenemos este proceso en el que al golpear un neutrón en uranio 235, se produce la fisión a través de este mecanismo que primero se excita el uranio 236 o se forma uranio 236 en estado excitado y se parte en dos pedazos emitiendo 3 neutrones o en dos pedazos emitiendo 2 neutrones. El hecho es que esos neutrones que salen disparados de esta fisión, si hay uranio 235 cerca, hay más núcleos de uranio 235, van a volver a golpear en núcleos de uranio 235 y el proceso se va a repetir en cadena. Bueno, y esta es la idea básica de cómo funciona un reactor o una bomba. Da igual. En una bomba uno tiene que tener, para que esto se produzca rápido y de golpe, uno tiene que tener una muy alta concentración de uranio 235. Profe, no se está viendo nada. Bueno, no sé qué puedo hacer. A ver, voy a salir y me voy a volver a conectar. Ah, creo que no compartí, eso fue todo. Ok, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, empiezo de nuevo para que quede registrado. Tenemos estos dos mecanismos en los que el uranio 235, al absorber un neutrón y quedar en estado excitado, lo que se formó, que es uranio 236, se puede partir en dos maneras distintas. Una emite 3 neutrones, otra emite 2 neutrones. Estos neutrones reemitidos pueden volver a golpear en el uranio y generan una reacción en cadena. Si hay muchísimo uranio 235, esta reacción en cadena produce una bruta liberación de energía en un tiempo muy corto, eso es una bomba, y si uno lo tiene controlado y con esa energía que se libera puede calentar agua, hacerla hervir y con ese vapor mover una turbina, uno puede generar energía eléctrica y tiene un reactor.
Bien, entonces, todo el truco consiste en ver cuánto uranio 235 tenemos. Y si ustedes se fijan, bueno, les voy a mostrar una diapositiva. Bien, ahí tienen a la derecha un dibujito del uranio natural que tiene un 0,7% más o menos de uranio 235. El resto es casi todo uranio 238. Y uno lo puede enriquecer. ¿Qué es enriquecer? Es separar del uranio natural algo de uranio 238 y dejar todo el uranio 235. Entonces, si uno quita uranio 238 separándolo, y eso se hace con centrifugadoras, bueno, de cierta calidad, entonces uno logra uranio enriquecido. Por ejemplo, los reactores de acá de Atucha usan uranio levemente enriquecido, pasa del 0,72% al 0,85%. Y eso es lo que se usa en las barras de combustible que tienen el uranio enriquecido. Para producir una bomba, uno necesita uranio altamente enriquecido, es que quede mayoritariamente uranio 235. O sea, uno tiene que dar y dar a la centrifugadora hasta sacar todo el uranio 238 y quedarse con el uranio 235. Bueno, todas las cuestiones vinculadas con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que hay con Irán y todos estos bloqueos comerciales que hay es para que Irán, con sus centrifugadoras, no produzca uranio altamente enriquecido. Bueno, las disputas son siempre así, ¿no? El que tiene el poder no quiere que lo otro tenga el mismo poder que él y le impide tener las armas. En este caso, las bombas nucleares. En la antigüedad era bloquear a los guerreros para que no tuvieran la posibilidad de fabricar espadas o lanzas o lo que fuera. Ahora es controlar cuántas centrifugadoras puede usar o no puede usar. Bueno, el hecho es que las centrales nucleares de Atucha funcionan con uranio levemente enriquecido. La central de embalse funciona con uranio natural. Ustedes lo pueden, acá mismo. Bueno, si entran a la página de la NASA, pero no de la NASA de Estados Unidos, sino de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, ustedes pueden tener ahí un montón de información de las distintas centrales nucleares que hay funcionando en el país, que son estas tres, ¿no? Atucha 1 y 2 y Embalse. Perdón. Yo no sé si, de nuevo, perdón, estoy tildado con esto de compartir pantalla. Bien, bueno, a esta página decía, pueden entrar para ver la información. Ahora sí están viendo mi navegador, supongo. Sí, profesor. Ok, bien. A esta página digo para ver información de las centrales nucleares, tienen Atucha 1 y 2 y Embalse, y los que les decía que no vieron nada, pero yo les decía, como si ustedes lo estuvieran viendo, era esto, ¿no? Bueno, nada, de Wikipedia, esta imagen de la derecha es muy pedagógica. O sea, ¿cuánto uranio 235 tenemos en uranio natural? ¿Cuánto uranio 235 en el uranio levemente enriquecido? Les decía que las de Atucha 1 y 2 funcionan con 0,80 y pico de uranio 235, que eso es uranio levemente enriquecido, y uno necesita mucho uranio 235, o sea, quitar casi todo el uranio 238 para producir alguna bomba. Bien. Entonces, un reactor
sería algo más o menos así. Uno tiene las varillas de combustible, que son las varillas que tienen el uranio 235. Y uno genera la reacción, hay neutrones ahí dando vueltas y empieza la reacción en cadena. Y uno controla cuánta reacción en cadena hay con estas varillas de control que bloquean los neutrones y evitan que se produzca una reacción en cadena. Una cosa bien mecánica, ¿no? Para impedir que, como una válvula con esas varillas de control, impidiendo que continúe la reacción. Esos neutrones son frenados por el agua que está circulando por ahí. Esa agua se pone a alta presión para que no se evapore y tenerla siempre ahí circulando, y después, mediante un intercambiador del calor, ahí sí se produce el vapor, y con ese vapor se hace girar la turbina que genera energía eléctrica. Bueno, cuando uno le enrolla los imanes y el cobre y genera energía eléctrica. Esa agua se vuelve a condensar y vuelve al intercambiador de calor. Para condensar esa agua, uno tiene que calentar otra agua, por eso habrán visto que están al lado de un río habitualmente. El río lo único que hace es enfriar el agua que en forma de vapor hizo girar a la turbina. Bueno, ahí está el enlace a la página de la NASA, para que la puedan tener de referencia. Bien, así que lo que se usa es las reacciones en los núcleos para hervir agua, ¿no? Eso es, en definitiva, con el vapor del agua uno genera la energía eléctrica. Y por otro lado tenemos la fusión. Este proceso de fusión lo vimos en el problema 3. Uno genera helio 4 y se libera, bueno, un neutrón, pero se produce mucha energía. Ustedes la han calculado en el problema 3. Se forman 17.6 MeV por cada gramo, por cada átomo de deuterio y de tritio que se combina formando helio 4. Bien, si uno pudiera lograr esto de manera controlada, o sea, con un reactor, esto sería un golazo, porque uno con muy poquita energía puede producir, con muy poquita masa puede producir un montón de energía. Un montón de energía. Échense la cuenta, bueno, ya se la echaron, pero échense la cuenta de cuánto tiempo puede andar funcionando una casa, el consumo eléctrico de una casa, que son del orden de 300 kWh en un mes. ¿Cuánto tiempo la pueden hacer andar con 5 gramos, 10 gramos de esto, de una reacción de este tipo? Bueno, se van a sorprender. Bueno, hay estrategias para hacerlo. Una de las estrategias es, a ver, ¿dónde está la parte difícil? La parte difícil está en que esto y esto se junten. ¿Y cómo los puedo juntar? Porque tengo ahí dos protones, y los protones se repelen. Y a distancias cortas, que son las distancias nucleares, se repelen un montón. Entonces tengo que empezar a juntarlos, a revertir la fuerza repulsiva que se hace en las fuerzas de Coulomb, hasta que las fuerzas nucleares empiecen a actuar. O sea, es hasta que estén suficientemente cerca. Y eso ocurre o bien altísimas temperaturas o altísimas presiones. Bueno, eso es, tenemos que tener el deuterio y el tritio en estado de plasma. Eso ocurre en el interior de las estrellas. Eso se trata de hacer confinando con unos brutos imanes este plasma, que está a alta temperatura, de manera que no toque las paredes y se enfríe. Otra estrategia es hacerlo empujándolo con luz, con láseres, apuntándole desde todos los sectores,
confinando eso con radiación electromagnética. Bueno, es otra estrategia. Hasta ahora se ha obtenido menos energía de la que se gasta para fusionarlos. Y los proyectos que hay se estiman que de acá a 10 años podrán lograr obtener energía de esta manera. Pero bueno, todavía no hay obtención de energía. En formato bomba sí, hay bombas de hidrógeno que funcionan de esta manera, ¿no? Bien.